Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a este proyecto de que es la Biblia. Lo que vamos a hacer en este, que puede llegar a ser el último video de la serie, vamos a estar considerando algunas de las preguntas que hicieron las personas que miraron los videos, estuvieron en los grupos y participaron y nos llegaron algunas de sus reacciones, así que vamos a tratar de considerarlas. Son preguntas complejas, que por ahí demandarían mucho tiempo de respuesta y quizás hasta libros de respuesta, pero vamos a tratar de dar respuestas breves y que a la vez sean útiles. ¿Te parece? Muy bien, vamos. Arranquemos. Tengo una pregunta acá que dice, ¿la inspiración incluye la contradicción? Por ejemplo, la incredulidad de Tomás. Qué bueno. Es una muy buena pregunta porque justamente el discurso de la Biblia nunca o muy pocas veces es un discurso directo. ¿A qué le llamo discurso directo? Por ejemplo, alguno de los 10 mandamientos. No matarás. Es un discurso directo. Sí. O sea, matar está mal. Igual ahí habría que meterse e investigar porque en realidad el texto en hebreo dice no asesinarás. O sea que igual un discurso directo puede ser problemático. Pero tenemos otros textos en la Biblia donde casi podríamos usar un concepto de la física para pensar cómo aparece la verdad, que sería la resultante de todas las fuerzas. ¿No? En la física, la resultante de todas las fuerzas es un vector que da una fuerza justamente final, resultante. En la Biblia parecería lo mismo. No sé, si tomamos el libro de Job, donde hay tantas voces que están en contradicción, en tensión, bueno, el resultante sería la totalidad de ese libro en su mensaje global, incluidas y necesarias las contradicciones. Okay. ¿No? Entonces, la Biblia parecería hablar o querer hablar muchas veces tomando esos contrastes, esas tensiones creativas para llegar a una conclusión. Inclusive me parece que lo hace a lo largo del desarrollo de la Biblia, Deliberadamente. deliberadamente, como recuperando contradicciones antiguas y trayéndolas al presente para volver a discutirlas, ¿no? O sea que el texto bíblico no es un texto unilateral mal escrito, No, sino que es un texto multívoco, muy sí, bien escrito, multilateral claro, y por y, lo tanto más rico de leer. claro, y lleno de voces. Esas voces conforman el discurso de la Biblia, digamos, ¿no? Por ejemplo, también en la Biblia habla el diablo. Eh, ¿El diablo dice la verdad o está al servicio de la verdad? ¿No? Creo que eso sería como la cuestión, ¿no? Me parece que va por ahí el discurso de la Biblia. No es un discurso directo en el sentido de que cada cosa ya directamente me da la verdad, sino que tengo que trabajar. De paso es una tarea para el intérprete, para el lector o lector. Mm. A mí me hace acordar mucho a un filósofo muy antiguo que se llama Heráclito, que dice que a la naturaleza, con N mayúscula, ¿no? A Dios, le gusta esconderse, ¿no? Claro. Y de algún modo la sabiduría es el camino en el cual aprendemos a discernir la armonía de los contrarios, ¿no? Toda la Claro. creación está compuesta por estas tensiones que generan equilibrios creativos que son armoniosos, pero cuando uno va bajando particular por particular, en general encuentra fuerzas opuestas. Claro. A eso el autor le llama la armonía de los contrarios, como la del arco o la lira, ¿no? Son Claro. sus imágenes poéticas. Claro. El arco tiene una rama que hace fuerza hacia un lado y tiene una cuerda que tensa exactamente hacia el otro. Y Claro. eso permite al arquero el arte de la arquería, o sea, Claro. poner la flecha Claro. y realmente poder hacer su arte, ¿no? Y en la lira, o en una guitarra contemporáneamente, la fuerza del puente tira para un lado, la fuerza de las cuerdas tiran para el lado exactamente opuesto. Ahí es donde aparece la música. La música no puede aparecer en una tensión unilateral del puente o de las cuerdas. Claro. Exactamente. Bueno, hablaremos entonces, para la Biblia, que Dios ha usado la armonía de los contrarios muchas veces. No sé por qué sospechaba que invitándote a esta charla hablaríamos de filosofía. Era de sospechar.
Tengo una pregunta que se puede relacionar con esto Sí. y que a mí en lo personal me incomoda mucho, que es qué hacer con los relatos incómodos en la Biblia que comprometen acciones violentas, en los cuales vemos una violencia explícita de los protagonistas o incluso también una violencia divina Ujú. interviniendo en esa historia, ¿no? ¿Cómo compaginamos la idea de un Dios compasivo, un Dios de amor, con relatos que a veces son muy cruentos y en donde la violencia juega un rol predominante? Esto es un gran problema. Vamos a tratar de hacerle dos abordajes. Muy bien. Uno sería muy simple, que sería la hermenéutica de Jesús. Muchos autores lo usan. Que es decir, bueno, Jesús es el punto de llegada de la revelación, entonces lo que en Jesús puede ser aceptado porque conocemos el carácter de Jesús, está bien. Lo que no cabe en el carácter de Jesús, como dirían en Centroamérica, lo votamos. Sí. Esto es una posible solución en el sentido que es cierto que hay una revelación progresiva y que Jesús es el punto de llegada a esa revelación progresiva. Pero genera un problema, que nos vamos quedando con un canon muy chiquitito, porque finalmente deberíamos prescindir de muchos textos bíblicos. Sí. O sea que soluciona en parte el problema, pero no lo soluciona completamente. Otra mirada que creo que tenemos que asumir es que la Biblia ha sido atravesada por diversas sensibilidades históricas y culturales. En la época de la Biblia, la violencia no era un problema, o prácticamente no lo era. Solo la violencia muy injustamente aplicada era un problema. No había una sensibilidad para la violencia. Eran pueblos violentos, eran culturas violentas. La Biblia está atravesada por esa cultura. Es lo mismo que cuando pensamos el problema del patriarcado en la Biblia, un tema muy actual, por los movimientos feministas y las relecturas feministas de la Biblia. La cultura de la Biblia es una cultura patriarcal. No porque la Biblia sea especialmente patriarcal, sino porque nació en una cultura patriarcal. Allí entonces tenemos un trabajo un poquito más complejo, que es leer de manera crítica la Biblia. En el buen sentido de manera crítica. Es decir, tenemos que descubrir qué son aspectos claramente culturales, que quedaron plasmados en la Biblia porque, como dijimos varios videos atrás, la Biblia es un libro humano, encarnado, enraizado en la historia humana, y entonces muchos aspectos de la historia humana y de la cultura humana quedaron atrapados ahí, como una red en donde quedan atrapados insectos, digamos, ¿no? No era la idea, o una luz que quedan atrapados insectos. No era la idea de atrapar insectos, pero los insectos cayeron y quedaron atrapados, quedaron pegados. Entonces hay aspectos patriarcales, aspectos culturales, aspectos xenófobos, Sí. también, que hoy rechazamos porque tenemos otra sensibilidad. A mí me gusta una frase que dice C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que él dice, nosotros, nos escandalizamos de que a los antiguos no les escandalizaba la violencia. Ellos se escandalizarían de nuestra falta de palabra, ¿no? Entonces, lo que está diciendo acá C.S. Lewis, para la Biblia y para otras literaturas, es que las sensibilidades humanas cambian y no siempre el cambio es armonioso y todo va para mejor. Y es progresivo, claro. Y es progresivo. Entonces, por ejemplo, la falta de palabra, en la antigüedad, la falta de palabra era un crimen. El honor. Claro, el honor, etc. Sí. Bueno, entonces yo diría que la Biblia necesita ser leída con sentido crítico para decodificar eso que quedó atrapado allí porque venía de la cultura y de las sensibilidades de su tiempo, ¿no? Eso me lleva a otra pregunta. No voy a decir nada acá porque está clarísimo. Okay. Y no me quiero extender con un tema que es realmente delicado. Pero me lleva a otra pregunta que tenemos acá cerca, que es cómo abordar el texto bíblico con las nuevas generaciones. O quizá podríamos reformular la pregunta, a la luz de lo que estamos diciendo, y preguntar, ¿cómo podríamos discernir mejor el espíritu de nuestra época para entender entonces cómo acercarnos al texto bíblico y establecer un diálogo que realmente sea un diálogo de revelación para nosotros? Que puede ser, me imagino por lo que vos decías, de pronto comprender que la violencia no la vivimos del mismo modo. Ajá. Entonces eso quizá puede ser una manera, un abordaje, cuando yo comparto un texto bíblico,
explicarle a esa persona esa cuestión contextual, ¿no? Claro. Es decir, tengamos en cuenta que a mí me Claro. pasa mucho trabajando con los chicos en el colegio, Claro, que cuando aparece un hecho explícito de violencia, todos claro. reaccionan así como diciendo, esto no puede ser, y ya un poco inhabilitan lo que uno pueda llegar a decir. Claro. ¿No? Entonces quizá tomar algún recaudo, pero desde el otro lado, ¿cómo podríamos hacer para conocer nuestros propios patrones culturales que quizá afectan de manera negativa la lectura de la Biblia Claro. y nos impiden ver cosas que están en el texto? Claro. Bueno, se me ocurre un ejemplo rápido de lo último. Sí, Por ejemplo, nosotros vivimos en una cultura hiperindividualista. sí, La Biblia nació y se desarrolló en una cultura comunitaria. totalmente. Entonces, para la Biblia lo comunitario es central. Para nosotros no, es una molestia. Entonces, ahí debemos corregir la lectura crítica al revés, porque debemos reconocer el sentido comunitario de la Biblia. En los otros casos, debemos criticar esos aspectos culturales que inevitablemente están presentes en el texto. Pero la pregunta, que fue muy buena la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo abordar hacia las nuevas generaciones? Sí. Yo creo que reconociendo las nuevas sensibilidades. Hace poquito, cuento una anécdota súper corta, hace poquito una pastora y maestra de Biblia me escribe para hacerme una consulta. Había dado una clase sobre, en su iglesia local, a los chicos de 9 años, sobre el Éxodo, y habían tocado el texto donde el ejército del faraón queda destruido en el Mar Rojo cuando se cierra el mar, que estaban persiguiendo a los judíos, conocemos muy bien la historia, y uno de los niños del grupo de la clase dijo, ¿por qué Dios destruyó a todos esos caballos del faraón que no tenían nada que ver con la maldad del faraón? Esto es un ejemplo de nuevas sensibilidades. Y esas nuevas sensibilidades hay que darle lugar. Yo creo que esa es la clave para que podamos seguir leyendo la Biblia con provecho. Tenemos que permitir esa lectura, porque esas lecturas son lecturas ricas que nos van a permitir extraer nuevas reflexiones sobre la Biblia y sobre lo que la Biblia nos quiere decir, ¿no? Entonces, me parece que la respuesta corta sobre qué hacer frente a las nuevas generaciones es ser honesto, es no tratar de envolver falsamente a la Biblia de una sacralidad que no tiene, Sí. y ser honesto con los puntos de tensión entre cultura y Biblia, que sería la cultura antigua y la Biblia, y la cultura moderna y la Biblia, ¿no? Creo que ahí hay un doble trabajo que hacer. Totalmente. Se me ocurre también preguntarte, esto está por fuera del programa, pero ¿para vos existe un espacio creativo en este sentido? Si estamos pensando que la Biblia tiene en lo más profundo de su revelación y en su interior, digamos, el criterio por el cual podríamos evaluar el grado de revelación que encontramos ahí, Sí. ¿no? Y ese criterio es Cristo. Lo encontramos Sí. reflejado fielmente en los evangelios, lo encontramos reflejado fielmente en las cartas. Y con ese conocimiento del evangelio podemos animarnos a decir, quizá en la Biblia hay una aceptación de la violencia Sí. que a los ojos de Dios no es aceptable. Ajá. ¿Sí? O con ese mismo criterio podríamos decir, vivimos en una sociedad tremendamente individualista y nuestras comunidades muchas veces están atravesadas por este problema y todavía no tenemos capacidad de darle respuesta, aunque en la Biblia encontramos infinitos recursos para trabajar este tema. Sí. Digo, quizás pensando en esta inquietud de este chico con respecto al maltrato animal, con respecto a cómo se relaciona Dios con el resto de la creación, Sí. a esa pregunta fundamental de todo aquello que no es humano, que no es antropocéntrico, digamos, ¿no? Cómo nos relacionamos con lo que queda en los bordes de nosotros. ¿Tendría algún espacio como para decir, bueno, quizá puedo hacer una escritura creativa, contar una historia, tomando un principio bíblico, Sí. hacer una narración? Bueno, ahí creo que hay una cosa muy interesante Sí. que acabas de decir, que es la idea de principio. Yo creo que debemos ir a ese. El gran trabajo de teólogos, teólogas, reflectores sobre el texto de la escritura, lectores, lectoras, más o menos formados, es cómo extraemos principios de validez Sí. universal y de validez permanente por sobre el ruido de nuestra cultura y el ruido de la cultura bíblica, de la cultura donde fue fraguada la Biblia. Yo creo que ese es el gran trabajo. Así que el trabajo creativo es ese, justamente. Nuestro desafío es hacer un trabajo creativo como lectores. Y ahí hay de alguna manera una especie de rol profético, poético, de Sí, sabiduría, sí.
en el cual Dios se sigue comunicando con nosotros. Pues yo pensaba, digo, cuando San Francisco dice hermano lobo, Ajá. no lo leyó en ningún lado No. de manera Lo directa. recreó de algo que él descubrió en las Escrituras. Exacto. Sí. Exacto. El gran teólogo, y no solo teólogo, místico de la creación del siglo XII, cuando todavía el drama que vivimos hoy, De la relación con el ambiente, de la relación con el ambiente de y la relación con las demás la crisis especies. climática, ni se avisoraba, aunque había crisis climática de otro tipo, pero fue el gran lector. Yo creo que hay muchos ejemplos en la historia de grandes lectores, lecturas luminosas de la Biblia. Yo creo que en nuestro tiempo nos demanda una lectura luminosa de la Biblia. Una lectura no luminosa, me parece, que es la que repite el discurso armado, que ya muchas veces no le dice nada a nadie, ¿no? No tiene eco, no tiene resonancia, como se dice hoy. Uh-huh. O sea que leer a la Biblia como una conversación cerrada y como algo que ya está de algún modo dicho, sí, y que está terminado, sería una aproximación que nos tapa sí. la visión. Y eso, ¿sabes qué? Se me ocurre agregar una cosa, no lo hagamos largo, pero se me ocurre agregar una cosa, que es que esa fue la dinámica, un poco lo hablamos en algunos videos, pero no tan explícita o desarrollado. La dinámica con la cual se escribió la Biblia, que en hebreo se llama la dinámica del Midrash. El Midrash es un comentario creativo sobre un texto anterior y sobre una experiencia histórica anterior. Pongo un ejemplo. Pablo en 2 Corintios dice, todos estuvimos bajo la nube, todos estuvimos en el desierto, todos bebimos de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Él está haciendo una lectura muy creativa de los relatos del Éxodo y de paso ahí, no tenemos tiempo de explicarlo, usando algunos textos rabínicos que decían que la piedra era redonda, que la piedra que daba el agua era redonda, que iba siguiendo al pueblo. O sea que la lectura creativa siempre fue central a la misma formación de los textos, ¿no? Encontramos muchas lecturas creativas de la Biblia sobre la Biblia. Que incluso pueden tomar como referencia textos paralelos, no canónicos, que pertenecen a la tradición. Exactamente. Que de alguna manera... Judas, que cita a la ascensión de Moisés y dice, no hablen mal de nadie ni de las potencias superiores, porque ni el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, se atrevió a decirle nada fuera de lugar, sino que le dijo el Señor te reprenda, y está citando un texto que hoy llamaríamos apócrifo, pero que es parte de la tradición, digamos, ¿no? Perfecto. Interesante. Perfecto. Quizá también la figura de hijo de hombre. Y otras que vienen de esa tradición que acompaña a la Biblia, siempre en una lectura abierta y creativa. Lo que pasa es que a veces la búsqueda de certeza nos ha llevado a cerrar el frente, cerrar el flanco, digamos, ¿no? Tratar de asegurar la verdad de la Biblia reduciendo los elementos, reduciendo la cantidad de elementos disponibles. Y yo creo que la Biblia en eso no ha tenido problemas, más bien ha abierto la cantidad de elementos disponibles. Entonces podríamos también decir que sin pensar en una necesidad imperiosa de abrir el canon, ¿no? Y generar una nueva ruptura en la iglesia, nada que ver, que todo vuele por el aire, sí quizá tomar el canon como un punto de partida para la conversación y para la revelación. Algo parecido a el desafío con la ley, ¿no? Tomar al diezmo como el primer índice de lo que puedo dar, no como la ley definitiva. Lo hacemos todo el tiempo, porque cada vez que predicamos un sermón estamos haciendo eso. Total. Pero después, un poco que en la teoría lo queremos negar, digamos. Después un poco pedimos disculpas. Claro, pero cada domingo hacemos eso. Tomamos un texto de la Escritura y tratamos de hacerlo lo más relevante posible. De pensar cómo se aplica a las vidas de hoy, con ilustraciones e imágenes del día de hoy. Claro. Es un midrash, dirían los antiguos hebreos. Excelente, excelente. Bueno, esto me deja cerca para otra pregunta que tenemos acá en la lista, que es, ¿qué decir del arte inspirado en la Biblia? Es decir, del arte secular quizás, que tiene contenido religioso, que ha tomado impulso a partir de escenas bíblicas o de principios bíblicos. ¿Cómo nos paramos frente a ese arte? Sí, pienso rápidamente, no sé, en los cuadros de Caravaggio, o en los cuadros de Rembrandt. También pienso en novelas inspiradas en temas bíblicos. No sé, por ejemplo, Al Este del Paraíso, de Steinbeck,
que trata el tema de la hermandad y el conflicto Mm. que puede llevar a la muerte. Está lleno de literatura inspirada en temas bíblicos. Yo creo que es muy rico, porque ese tipo de arte es muy rico, tanto en la literatura, la poesía. No sé, en Argentina, ¿qué decir de Borges? Un hombre que se decía agnóstico, Sí. pero que era un conocedor de la Biblia asombroso y como una especie de teólogo ateo, digamos. Ujú. Todas esas lecturas son muy ricas porque nos dan interpretaciones, nos dan lecturas, nos dan aperturas, que necesitamos aperturas para captar el sentido total de un sentido que se nos escapa porque es muy grande, ¿no? Eh, no puedo evitar contar un comentario jocoso de Borges. Sí. Decía Borges, a mí con la vida eterna me pasa exactamente lo contrario que a los católicos argentinos. Dice, a los católicos argentinos creen en ella, creen en la vida eterna, pero no les interesa en lo más mínimo. Mm. Dice, yo lamentablemente no creo en ella, pero me interesa muchísimo. Bueno, esas lecturas, que a veces son lecturas en un punto irreverentes, no sé, pienso en la obra de Saramago, también un agnóstico o ateo comunista que ha escrito mucho sobre Jesús. Son como esta luz que nos ilumina ahora, ¿no? Faros que nos permiten, no porque tenemos que tomar esa interpretación, pero abren puntos de lectura, puntos de búsqueda, digamos, ¿no? Me parece muy interesante. El arte inspirado en la Biblia, de manera directa o indirecta, es muy enriquecedor, ¿no? Un cuadro de Caravaggio nos puede dejar pensando sobre un texto bíblico. Invitamos a los que están mirando este video que busquen el sacrificio de Isaac de Caravaggio. Es toda una interpretación de ese pasaje, ¿no? Me veo casi forzado a preguntar esto y ahora te voy a hacer 2 preguntas más Sí, que tengo en lista sí. y con eso Cerramos. vamos cerrando. Pero digo, entonces vos planteás que sería rico para nosotros, para nuestra vida de fe y también para la comunicación del Evangelio, establecer diálogos lo más amplios posibles Sí, con todo tipo de experiencias humanas. sí, Puntualmente encontramos en el arte una Sí. riqueza simbólica y una capacidad de condensación de la cultura muy especial Ujú. que nos conecta muy rápidamente con gente de diversas tradiciones, Total. ¿no? Y otras miradas. Claro. Porque quizás sería interesante pensar al arte así como un espacio, como un puente que nos permita hablar de lo que es importante para nosotros, pero desde un encuentro real, no desde, no sé, o invalidar formas de arte, o decir en qué No. sentido esas formas de arte Claro, representan fielmente el Evangelio o claro, no. claro, claro. Sí, sí, Sino, no. A ver, no postular un arte sacro canónico, ajá, obligatorio, como sí. si hubiera una sola manera de representar lo sagrado, Mm. sino el arte con la capacidad de mostrarnos todo lo que atraviesa al ser humano, digamos, ¿no? Claro, como dejándonos afectar por ese arte Ajá, y reconociendo que Borges también tuvo estremecimientos religiosos. sí, Los resolvió de otra manera, totalmente. pero él tuvo un llamado de Dios y una Sí, inquietud. sí, sí. Quizás desde ese lado podemos también establecer una conversación. Recomendemos 2 cuentos de Borges, Mm, bien bíblicos. sí, 3 versiones de Judas y los teólogos. Que de perfecto. paso nos viene muy bien a los cristianos para leerlos y reflexionar sobre nuestra manera de pensar, digamos, ¿no? Muy Con bien, esa mirada aguda, crítica, muy bien. irreverente. A mí me pasa a veces, o sea, yo siento que para defender un espacio de certeza, muchas veces lo que hacemos en la iglesia es cerrar estas puertas Sí, por prudencia. sí, por miedo también. Claro, por miedo de decir, bueno, esto no estamos seguros, Sí, bajo la persiana, sí, sí, sí. para que no haya Sí, riesgos, pero la Biblia no hace eso. No, y O sea, aparte, a veces pensamos que Dios es de cristal. mm, O sea que si se azota contra una pared se va a romper, mm, ¿no? Me parece que que finalmente hay una concepción de Dios ahí atrás. sí, A Dios hay que, una especie como si a Dios habría que cuidarlo. a Dios hay que defenderlo. Exactamente. Parece que Dios se defiende solo. Parece que Dios entonces es nuestro ídolo, Claro, que lo hemos hecho de claro, arcilla. exactamente, exactamente, ¿no? Más bien, entonces los cristales son todos los cristales que tenemos para tratar Sí, de reflejarlo y de encontrarlo. sí, totalmente, totalmente. Pero Dios se arregla solo bastante bien. Sí. Total. Bueno,
tengo dos preguntas que están de algún modo vinculadas entre sí, te las leo juntas. Dale. Y van un poco también a la cuestión del canon o la pregunta de qué es la Biblia. Sí. Que sería, ¿por qué las escrituras tienen versiones distintas? Y por otro lado, ¿todas las versiones de la Biblia son fidedignas? ¿Podemos tomar cualquiera como una versión fiel? Digamos, las Biblias traducidas por casas editoriales respetables, Sí. podemos estar seguros que están hechas por un equipo de teólogos y de traductores de primer nivel y sobre todo con las mejores intenciones. Así que yo diría todo lo que publica Sociedad Bíblica o lo que publican las grandes casas editoriales católicas como Desclée de Bower y otras grandes, Sígueme, no sé. Son trabajos excelentes. Después, obviamente, lo que decíamos en un video anterior, hay perspectivas, enfoques, criterios, que pueden ser discutibles porque es un campo complejo. Sí. No es que podemos todos estar de acuerdo con los mismos criterios así fácilmente, digamos, ¿no? Y después, yendo adentro de la Biblia, el tema de las versiones, por ejemplo, no sé, tenemos 4 evangelios para contar la misma historia. Y sería muy aburrido, muy feo que contaran exactamente lo mismo, porque si no, ¿para qué tendríamos 4? El chiste, la gracia, es que tienen perspectivas distintas, miradas, otra vez, miradas. Entonces se enriquece el cuadro de conjunto, digamos, en esa tensión creativa, no sé, entre Lucas y Mateo en las bienaventuranzas. Mateo pone 8, Lucas pone 4, Lucas le pone ayes, Mateo las espiritualiza. Y esa tensión está ahí para enriquecernos, no para confundirnos, sino para enriquecernos. Así que me parece que yo creo que cuando nos hace ruido todo esto es porque hay algo en la concepción de la Biblia que todavía no hemos madurado suficientemente para darnos cuenta realmente qué es la Biblia, como nos estábamos preguntando en este curso, ¿no? En este conjunto de videos. A veces quizás puede ser que, no sé, miramos nuestra vida y nos parece ambigua, si somos sinceros, ¿no? Sí. Contradictoria, Sí. Llena de tensiones, llena de hilos que no sabemos bien a dónde conducen. A veces sin una línea narrativa unívoca tan clara. Hay días que somos muy creyentes y hay días que estamos bastante agnósticos. Sí. Es decir, no estamos todos los días en el mismo talante espiritual. Sí. Pero yo siento que a veces como que quisiéramos ir al texto bíblico a encontrar entonces una línea clara, una certeza unívoca que pudiera reunir esos pedazos de los cuales estamos. Sí, una verdad de alguna manera cerrada y definitiva. Sí. Cuando quizás en lo que la Biblia encontramos es el espejo con el cual Dios quiere un texto, reflejarse Él y darnos a conocer a nosotros mismos. Sí, quizá un texto más dialógico, un texto que tiene la capacidad de dialogar con nosotros, también con nuestros días de incredulidad, también con nuestros días de desesperación, como el Salmo 88, también con nuestros días de enojo, como Job, o el Salmo 73, también con nuestros días de angustia, viendo a Jesús clavado en la cruz, ¿no? Y diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, me parece que la Biblia quiere ese tipo de diálogo, ¿no? Quiere proponer un diálogo, una relación dialógica de nuestras propias experiencias en la búsqueda de Dios y el camino que la Biblia nos traza para encontrarlo, ¿no? Ese Dios podemos decir que no está lejos de ninguno de nosotros. De ninguno de nosotros, sino que en Él nos movemos, existimos y somos. Amén. Gracias, Andrew, por esta charla. Me encantó, creo que va a ser el mejor video de todos. Espero que a la gente le guste. Estrenamos formato. Gracias por las preguntas. Estrenamos formato. Sí, gracias a las preguntas a todos y todas y nos estamos viendo.